Imagina que vas a una taquería y ordenas un taco de arrachera. Este taco está envuelto en una tortilla de harina que tiene carne, que se preparó con tantito aceite de oliva. Como guarnición, trae un poco de guacamole con jitomate y limón. Este platillo contiene principalmente lípidos, proteínas y carbohidratos. Todas estas biomoléculas serán procesadas por el organismo en diferentes partes del cuerpo por medio de rutas metabólicas con ayuda de distintas enzimas. De todos los ingredientes contenidos en el platillo, la arrachera es la que más aporta un contenido de proteínas. El aguacate y el aceite contienen básicamente lípidos, y los aportadores principales de carbohidratos son el jitomate, el limón y la tortilla. En el momento en el que esos alimentos ingresan al cuerpo, comienzan a disminuir su tamaño con ayuda de los dientes y son degradados por distintas enzimas en diferentes partes del cuerpo. Al estar en la boca, la enzima amilasa empieza a digerir los carbohidratos. La lipasa digiere los lípidos. Una vez que el alimento llega al estómago, se empiezan a digerir las proteínas por el ácido gástrico y la enzima pepsina empieza a destrozar en pedacitos las proteínas. Al llegar al intestino delgado, a través de las vellosidades, se absorben los nutrientes que llegan al torrente sanguíneo y después a la célula para iniciar sus rutas metabólicas. Para los carbohidratos tenemos una ruta catabólica que se llama glucólisis, donde se van a degradar los carbohidratos a moléculas más simples. La glucólisis se lleva a cabo de la siguiente manera. Comenzamos con la glucosa, que pasa a glucosa 6-fosfato, después a fructosa 6-fosfato, luego a fructosa bifosfato, para poder pasar a gliceraldehído 3-fosfato. De ahí se separa dihidroxiacetona, que se convierte otra vez en gliceraldehído 3-fosfato y se une con la otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato para así formar 2-bifosfato gliceraldehído. Después pasa a 2,3-fosfato gliceraldehído para a continuación pasar a 2,2-fosfato gliceraldehído. El penúltimo paso sería 2-fosfenolpiruvato para finalmente llegar a los 2 piruvatos que se dan por la glucólisis. De la glucosa 6-fosfato existe otro paso que se llama glucogénesis, en el cual producimos glucógeno. De glucosa 6-fosfato pasamos a glucosa 1-fosfato para así producir glucógeno. Asimismo existe una ruta inversa de la glucólisis que se llama gluconeogénesis, la cual comienza en el oxalacetato del ciclo de Krebs, de ahí pasa a 2-fosfenolpiruvato y comienza a hacer la ruta inversa hacia la glucosa o los carbohidratos. El piruvato obtenido se convierte en acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, derivado de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Este ciclo se realiza en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs comienza con un oxalacetato más una acetilcoenzima A. Así se produce el citrato. Del citrato pasamos al isocitrato. Después pasamos al alfa-cetoglutamato. Luego al succinil. De ahí al fumarato. Después al malato. Y por último regresamos al oxalacetato, que se vuelve a unir con el acetilcoenzima A para seguir el ciclo. De este ciclo de Krebs, el balance energético, tenemos 3 NADH, un FADH, un ATP y respectivamente se multiplican para así quedar en 10 moléculas de ATPs. El proceso mediante el cual se obtienen estos 9 ATPs por cada, 10 ATPs en total, se obtiene uno y 3 NADH y un FADH, pero para que esos NADH y FAD se conviertan en ATPs hay que pasar por un proceso que más adelante vamos a hablar de él y se llama fosforilación oxidativa. Pero como una breve introducción, es el proceso mediante el cual los NAD y FAD pasan a ser ATPs. Los NAD se convierten por cada NAD hay 2.5 FAD y por cada NAD hay un 2.5 ATP y por cada FAD 1.5 ATP.
Las proteínas, a través de la proteólisis, generan aminoácidos. Esto sucede porque el jugo gástrico del estómago activa las enzimas pepsina y proteasas pancreáticas, las cuales rompen las proteínas para convertirlas en aminoácidos. Estos aminoácidos, a través de la desaminación, se separan de su grupo amino del esqueleto del carbono, el cual se convierte en amoníaco y con ayuda del aspartato y la asparagine-succinato entra al ciclo del urea para expulsar el nitrógeno que no se necesita en nuestro cuerpo. El resto del aminoácido, o sea el grupo R y el grupo carboxilo, se convierten en alfa-cetoácido, el cual entra en el ciclo de Krebs para terminar de degradar los aminoácidos. 6 aminoácidos entran al piruvato. Estos son la alanina, el triptófano, cisteína, serina, glicina y treonina. 7 en la acetilcoenzima A, el triptófano, la lisina, fenilalanina, tirosina, leucina, isoleucina y treonina. 5 aminoácidos entran en el alfa-cetoglutarato y estos son la prolina, el glutamato, glutamina, arginina e histidina. Y por último, 4 aminoácidos entran en el succinil. Estos son la metionina, isoleucina, valina y treonina. Al llegar al ciclo de Krebs se genera una gran cantidad de energía. En caso de que se sinteticen las proteínas, los aminoácidos se generan en el ciclo de Krebs en sus respectivas moléculas o enzimas, como ya se mencionó anteriormente. Este proceso se conoce como biosíntesis de aminoácidos y se lleva a cabo la misma ruta de la proteólisis, pero de forma inversa. El amoníaco se puede convertir en distintos aminoácidos. A partir del carbamil fosfato se genera la arginina, las pirimidinas y la urea. El aspartato, la arginina, del alfa-cetoglutarato, la glutamina, que a la vez genera otros aminoácidos, y finalmente el glutamato, que sintetiza la glutamina. Es importante señalar que este proceso para producir energía a partir de proteínas o aminoácidos no es tan eficiente. O sea, funciona y se utiliza únicamente eh, como un sistema de emergencia en caso de una inanición prolongada o muy severa. Eh, Se dice que no es muy eficiente porque, por ejemplo, una sola molécula de glucosa potencialmente puede producir 32 ATPs netos. Eh, una sola molécula de glucosa. En cambio, los aminoácidos, para activar el ciclo de Krebs, se necesitan al menos dos. Se van a obtener igual 32, pero o sea, se está produciendo lo mismo, pero con más. Entonces, es por eso que es mil veces más preferible obtener energía a partir de glucosa que a partir de las proteínas. Y pues porque en realidad no es bueno para el organismo, o sea, lo hace para sobrevivir, pero no es lo ideal. Bueno, ahora continuamos con la lipogénesis. Si desbaratamos la palabra, por así decirlo, génesis significa como crear o, sí, hacer, ¿no? Bueno, sí, como crear, y pues lipo, pues de lípidos, ¿no? Entonces, lipogénesis es como la síntesis de lípidos, la creación de lípidos. Primero se empieza con el acetilcoenzima A, que todavía no está mostrado en el gráfico, pero todo eso del ciclo de Krebs pues se hace en la matriz mitocondrial, dentro de la mitocondria. Entonces, está el citrato, que está dentro de la membrana mitocondrial, cruza la membrana, el espacio intermembranal, porque si bien sabemos, la mitocondria tiene dos membranas, cuenta con dos membranas, la externa y una interna, ¿no? Bueno, el acetilcoenzima A no puede cruzar la membrana debido a su tamaño molecular. Entonces, el acetilcoenzima A cambia a citrato, que ese sí puede cruzar, para comenzar con la lipogénesis. Entonces, el citrato cruza, después, bueno, cruza el citrato, en el dibujo dice membrana mitocondrial, pero es un error. Más adelante se corrige. Entonces, pasa como citrato, y más un poco de ATP se libera biotina y se convierte en 2-acetilcoenzima A. Entonces ahora sí ya tenemos el acetilcoenzima A del otro lado de la membrana, del otro lado
de la membrana doble, fuera de la mitocondria, en el citosol. Después, ese acetilcoenzima A se transforma en malonilcoenzima A y acetil-ACP. El malonilcoenzima A después se va a transformar otra vez en malonil-ACP. Y el malonil-ACP junto con el acetil-ACP hacen 4 carbonos, o sea, un butiril-ACP, por medio de 4 pasos. El primero es la condensación, después viene la reducción, la de hidratación viene el número 3 y por último, pero no menos importante, la reducción. Y con esos 4 pasos obtenemos un ácido graso de 4 carbonos. Si se fuera a hacer hay una fórmula que, por ejemplo, si quisiera sintetizar un ácido graso de 20 carbonos, bueno, ese número 20 se divide entre 2 y es el número de acetilcoenzima A que se necesitan para sintetizar dicho ácido graso. Después, para sacar el número de vueltas, una vuelta se refiere a 4 pasos. Entonces, una vuelta involucra esos 4 pasos. 2 vueltas involucra esos 4 pasos 2 veces. Entonces, para sintetizar este ácido graso de 20 carbonos, que está como ejemplo, se requieren 10 acetilcoenzima A y la fórmula para calcular el número de vueltas es los acetilcoenzima A que se requieren para sintetizar el ácido graso menos 1. Por lo tanto, necesitamos 9 vueltas para sintetizar nuestro ácido graso. Bueno, ahora vamos a hablar de la beta oxidación, o algunos autores han mencionado para referirse a la beta oxidación como lipólisis. Bueno, igual que el término anterior, lipogénesis, lipólisis, lisis significa rompimiento, separación. Entonces, así como glucólisis es el rompimiento de la glucosa, o sea, gluco de glucosa y lisis de rompimiento, aquí igual, lipólisis, rompimiento de lípidos. Ok, entonces empezamos con un ácido graso, porque es lo que queremos romper, y al agregarle un coenzima A, cruza ahí dice otra vez, sigue diciendo membrana mitocondrial, pero es la membrana doble. Entonces, cruza la membrana y en el espacio intermembranal suelta la coenzima A y entonces se queda el ácido graso y se le suma la carnitina. Entonces, al entrar a la mitocondria, o sea, la matriz, entra como un ácido graso más carnitina, pero justo del otro lado suelta la carnitina y la carnitina se regresa al espacio intermembranal y al ácido graso se le vuelve a sumar un coenzima A. Entonces ya tenemos un ácido graso coenzima A. Y por medio de 4 pasos que son deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y fragmentación, obtenemos el acetil coenzima A. Entonces, la lipogénesis, más bien, la beta oxidación o lipólisis, pero nos vamos a referir ahora como beta oxidación a la lipólisis, es el proceso inverso de la lipogénesis. Por decir, si el cuerpo produjo muchos lípidos para almacenar energía y un día los ocupa, no sé, estás haciendo ejercicio, no comiste bien, algo así, regresa la ruta por la beta oxidación para meter todos esos lípidos ya desarmados a acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs para producir ATP y pues tener energía para, no sé, hacer actividades diarias como, o sea, puede ser un esfuerzo adicional como ejercicio, como correr, hacer pesas, natación, fútbol, o ya en un caso muy severo de desnutrición, pues simplemente para mantenerte vivo. O sea, que el corazón funcione, que los pulmones, el cerebro, división celular, todo eso. Bueno, y ahora vamos a dibujar unas correcciones que veníamos mencionando desde antes. Entonces, tenemos que membrana mitocondrial no iba ahí, era espacio intermembranal. Las dos líneas punteadas que se ven más o menos verticales son ambas membranas, pues como que la interna y la externa. Y ahorita vamos a dibujar cuál es el citosol y la matriz mitocondrial. Luego, después, pues, se dibujó la matriz, ¿no? Que es lo que está, pues ya justo hasta dentro de la mitocondria. Y
Ya por último, se dibujó el citosol. La línea punteada de la izquierda no se ve muy bien, pero en un video más adelante sí se va a ver bien. Pero la de la derecha sí se ve, para delimitar límites. Y ahora sí que esa es nuestra célula. Dentro de ella se llevan a cabo todos los procesos metabólicos que hemos venido diciendo. Y por fin vamos a venir a la parte en donde explicamos qué es la beta-oxidación. No, la fosforilación oxidativa para producir o cambiar esos famosos NADHs o FADHs a ATPs. Bueno, ahora vamos a explicar la fosforilación oxidativa que se lleva en el espacio intermembranal. O sea, existe un flujo de protones que son lo que generan en realidad la energía. Bueno, se cuentan con 7 complejos, bueno, más bien 7 conjuntos de proteínas. El primero se llama complejo 1, luego complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4 y complejo 5. En este proceso es donde vamos a transformar el NADH y el FADH en ATP. La literatura menciona que cada NADH en promedio produce 2.5 ATPs y una FADH 1.5 ATPs. Por lo tanto, si en el ciclo de Krebs por un acetilcoenzima, por uno solo, se producen 3 NADH y un FADH y un ATP, si multiplicamos NADH por 2.5 nos da 7.5 más 1.5 que es de los FADH nos da 9 más el ATP 10. Entonces en realidad un ciclo de Krebs para un solo acetilcoenzima A produce 10 ATPs. Pero se menciona en libros que son 32 porque en la glucólisis se liberan unos cuantos ATPs más y un paso antes de entrar al ciclo de Krebs también se libera un poco de energía y además está tomando en cuenta 2 acetilcoenzima A que vienen de los 2 piruvato de una misma molécula de glucosa. Entonces, este flujo de protones se da únicamente en el complejo 1, 3 y 4 y también en el 5. Cabe señalar que el NADH solamente puede cruzar a través del complejo 1 y el FADH del complejo 2. El FADH no puede pasar por el 1 ni el NADH por el 2. Entonces, para concluir, pues nada más queremos mostrar un pequeño resumen de todo lo que se mostró anteriormente. Tenemos principalmente proteínas, carbohidratos y lípidos en nuestro alimento. Entonces, nuestro cuerpo, en cuanto entra a la boca el alimento y lo empiezan a triturar los dientes, ya hay enzimas trabajando para degradar proteínas, carbohidratos o lípidos. Pero no solamente es en la boca, o sea, se da en el intestino, en el estómago y principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos proteínas, pero nuestro cuerpo no tiene una demanda de proteínas, no las requiere, pues entonces, más bien, si tenemos aminoácidos y no requerimos proteínas, pues ¿para qué hacer proteínas? ¿Para qué? No está la necesidad de gastar en algo que no se requiere. Entonces, esas proteínas las puede mandar a acetilcoenzima A por medio de una proteólisis, o sea, de desbaratar una proteína en aminoácidos, después a acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs para que nos den energía y que no se desperdicien. O por el otro lado, si tenemos un lípido que ingerimos, no sé, en nuestro taco, por ejemplo, en el aguacate o en el aceite de oliva, y vamos, o sea, nos comemos el taco y después vamos a echarnos una caminata de 5 kilómetros, ¿no? Pues nuestro cuerpo no lo va a mandar a reserva, o sea, no lo va a meter a carbohidratos y luego a glucogénesis, porque esa energía la vamos a utilizar porque vamos a caminar un montón. Entonces, los lípidos los deshace y luego pasan a ácidos grasos y luego acetilcoenzima, ciclo de Krebs y tenemos energía. Y así, pues, ahora sí que no vamos a engordar porque vamos a hacer uso de esos lípidos. Luego, carbohidratos. Si ingerimos carbohidratos, y al igual que con los lípidos, no los utilizamos, pues se van al glucógeno, porque el cuerpo es sabio y no va a desechar algo que podría ocupar en un futuro. Pero si los estamos utilizando, pues van a entrar a la glucólisis,
pues se hace 2-piruvato, luego 2-acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, y vamos a obtener netos, ya después de una fosforilación oxidativa, 32 ATPs, con una sola molécula de glucosa, nada más. Pero si no lo estamos utilizando, como ya se dijo, se va a lípidos, que es una manera bastante eficiente de almacenar, porque un solo lípido te puede dar hasta 100 ATPs, cuando una sola molécula de glucosa te da únicamente 32.